¿Todo bien, Marcos? Muy buenas ¿Bien? noches. Bien. ¿Y vos? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿5 o 4 tienen la expectativa ustedes de meter en este envión del justicialismo con Perotti ganador, con la foto de Alberto y Perotti de estas últimas horas, Cristina siendo, digamos, la mística y parte de ese gran movimiento que es el kirchnerismo? ¿Cómo es la expectativa que tienen ustedes? Bueno, muy buenas noches para la audiencia. Nosotros tenemos una muy buena expectativa. Creemos que la mayor cantidad de legisladores que nos van a acompañar y vamos a ingresar a la Cámara de Diputados son los que la ciudadanía con su voto nos dé la oportunidad. ¿Por qué? Porque el 16 de junio se le dio la oportunidad al Frente Juntos de gobernar la provincia de Santa Fe a partir del 10 de diciembre y nosotros somos una continuidad de ese frente en donde a nivel nacional es el Frente de Todos, donde tenemos una fórmula presidencial de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y con mucho orgullo y honor a mí me toca encabezar la lista de diputados nacionales y me acompaña Alejandro Bey en el segundo lugar, Germán Martínez, Vanessa Macetani, Jorge Osman, Natalio Campo en los primeros 6 lugares. Vamos a ser diputados del gobierno de la provincia de Santa Fe, que va a empezar el 10 de diciembre, y diputados del gobierno nacional, que esperemos que también empiece el 10 de diciembre, para poder complementar y tender puentes entre el gobierno nacional y el futuro gobierno provincial para poner a Santa Fe de pie y para poder acompañar la posibilidad de poner a la Argentina de pie en el mundo con una negociación internacional importante que hay que llevar y también con las prioridades internas que son muy, pero muy importantes que tenemos que empezar a atender en conjunto con el gobierno provincial que comienza para poder dar respuestas concretas a la ciudadanía como lo está pidiendo. De 10 diputados nacionales que tienen que renovarse como representación del pueblo de la provincia de Santa Fe, si sacás el 40%, que es lo que sacó Perotti, casi 41% de los votos, y atomizado el resto de las fuerzas políticas, se lleva 5 diputados. Esas son algunas expectativas que se están dando. Por supuesto que hay otros espacios políticos que también están pugnando por esto. ¿Cómo es ese espectro? A ver, ¿a quién ves dentro de la Yo creo grilla? que tenemos el Frente de Todos, también está la PASO del 11 de agosto, donde van a dirimir candidaturas dentro de lo que es el espacio Cambiemos. Eso es para alquilar balcones. Y después está el espacio de Consenso Federal con La Baña, que también va a tener sus expectativas. Pero ¿qué es lo más importante? Creo que los diputados de la provincia de Santa Fe, que van a acceder a las bancas, vamos a tener que actuar como puentes para con el nuevo gobierno nacional, respetando la defensa de la provincia de Santa Fe. Y en este sentido, nuestro vínculo, nuestro trabajo y la fuerza que pusimos para poder que la ciudadanía nos dé la posibilidad de ser gobierno provincial es la misma fuerza, gana y entusiasmo que vamos a poner para generar los vínculos necesarios para tener la respuesta del gobierno nacional que se merece la provincia de Santa Fe. Vamos a la agenda del próximo Congreso. Deuda histórica, Sí. nación-provincia. Es Alberto Fernández electo presidente. Se cumple. La relación con Perotti, esos cerca de 100.000 millones de pesos lo va a pagar la nación. Sí, por supuesto. ¿Te comprometés a hacer ese vínculo, digamos? Nos comprometemos a hacer ese vínculo, acompañamos la nota cuando nos citó a principio de año el gobernador de la provincia, Miguel Lifchi, que acompañamos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se tiene que terminar de fijar cuánto es el monto con la planilla final de la sentencia, que lo tiene que hacer la Corte Suprema de Justicia. Una vez que esté la planilla final, nosotros, los diputados actuales y los que asumirán el 10 de diciembre, tenemos que acompañar al gobierno de la provincia para que esa deuda se cumpla. Por supuesto, tiene que ser en el próximo periodo de gobierno nacional y provincial. En los próximos 4 años esa deuda tiene que estar saldada en base a prioridades que establezca el gobierno de la provincia y acuerdo que se haga con el gobierno nacional. Y esto es un tema de agenda prioritaria, porque Santa Fe necesita esos recursos, Santa Fe le va a dar una efectiva aplicación de esos recursos para priorizar desde obra pública o políticas activas que va a llevar el gobierno de Omar Perotti a cargo, y también esa aplicación de esos recursos en la provincia de Santa Fe va a hacer que la economía de la Argentina también empiece a mejorar, potenciando nuestro consumo, nuestra industria y nuestro mercado interno. El acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur, ¿cómo se traslada a la práctica de, por ejemplo, a ver, en aquel momento, digamos, en esa teoría económica de los 90 del derrame? ¿Puede existir un derrame, una especie de derrame, digamos, en la ciudadanía, en el bolsillo de la Argentina real? Vamos por parte.
Cuando hay acuerdos hay que prestar atención que pueden ser beneficiosos. Pero en este caso, este acuerdo de la Comunidad Europea con el Mercosur, cuando uno ve la letra chica, no es bueno para nuestras pymes, nuestra industria y tampoco para nuestros productores agropecuarios. Hay que prestar muchísima atención, tiene que pasar el acuerdo por el Congreso de la Nación, tenemos que priorizar a nuestro sector productivo para cuidarlo, protegerlo y potenciarlo, que en este acuerdo no está reflejado esto. Y asimismo, también comprender la nueva realidad internacional, que es muy importante que la provincia de Santa Fe tenga esa perspectiva de mirar al mundo, no solo para poner sus productos, sino para ver cómo nos incorporamos a la cuarta revolución tecnológica e industrial que está sucediendo en el mundo. Y además que está dejando mucha gente, digamos, mano de obra desocupada. Mucha mano de obra desocupada. Y además de esto está Europa sintiendo mucho este desempleo, con un saldo muy grande de productos industriales que no puede vender al mundo y quiere venderlo al Mercosur, dejando sin mano de obra a nuestros compatriotas y sobre todo destruyendo nuestra industria. Pero además de esto hay que prestar atención a Estados Unidos, a Rusia, a India, a China, a Sudáfrica, que son mercados importantes junto con parte de los países de Asia, en donde nuestra producción industrial, nuestra producción de software, nuestra tecnología y también nuestros productos agropecuarios pueden seguir abriendo mercados ahí con mejor competitividad, con mayor valor agregado que el acuerdo que hoy está queriendo impulsar el actual gobierno nacional dentro del Mercosur con la Comunidad Europea. Hay que prestar atención en este sentido. También hay que recordar que cerca de 1961, previo a la constitución de la Comunidad Europea, ya se venía negociando este tipo de acuerdos y no había acuerdo. ¿Por qué? Europa en su momento cuidaba su industria cuando nosotros estábamos bien. Después, Europa quería avanzar con el acuerdo, pero nosotros cuidamos nuestra industria. Ahora, si este acuerdo comienza, hay un beneficio muy claro y directo al sector industrial europeo, ganando en nuestro mercado. Y nosotros únicamente exportamos materia prima. Que debe tener un control fitosanitario, más una cuota Hilton restringida que se beneficiaron a frigoríficos brasileños en lugar de frigoríficos santafesinos o argentinos. O sea que dentro de, inclusive, el bloque de Mercosur sale más beneficiado Brasil. El mega consumo, digamos, de Brasil, o sea, la mega industria de Brasil comparado, digamos, con lo nuestro. Es así, y hay un detalle más. Además, en ese acuerdo sale más beneficiado Brasil, ¿por qué? Los industriales europeos se comprometen en 2 años a instalar las fábricas en Brasil, no en la Argentina. Entonces, no solo desindustrializan, atacan nuestras pymes y nos dejan sin trabajo industrial, sino se comprometen a invertir en Brasil y desde ahí poder abastecer al resto del Mercosur después de los 2 primeros años y al resto del continente. ¿Qué tiene Brasil que no tiene Argentina, por ejemplo, en política fiscal? El financiamiento del Banades para hacer esa inversión industrial, que es parte del compromiso, si no, no lo firman. Entonces, ¿los acuerdos son buenos? Sí, siempre y cuando las prioridades de nuestra economía, de nuestro sector productivo, de nuestro proyecto de desarrollo... Bueno, pero eso lo podría hacer tranquilamente el Banco Nación. Lo podría hacer el Banco Nación, podríamos tener... Primero hay que... También lo que era el Banco de comercio Exterior. La macroeconomía argentina se tiene que ordenar. Uh-huh. Primero, la tasa de interés la tiene que bajar. Si va a haber un crédito productivo, tiene que ser un crédito productivo con una tasa de interés más baja. Hoy está en el 50, 60% nuestras pymes y nuestras industrias. Para el comercio exterior están pudiendo exportar, pero de manera no competitiva, como lo podrían hacer si tenemos una política mucho más activa. Entonces, hay varias cosas, no solo desde el acuerdo, sino de la macroeconomía que hay que solucionar y principalmente tiene que ver con ordenar nuevamente la economía y la vida de cada uno de los argentinos. Para eso hay un hombre que tiene mucha capacidad y que tiene experiencia, que es Alberto Fernández, junto con Cristina Fernández, que Alberto fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner en un momento complejo para la Argentina, veníamos del 2001, recordemos, en default, que negoció en el mundo la deuda, que puso como ejemplo a la Argentina que tenía que crecer para poder pagar, y además de esto fue el superávit fiscal. Estábamos en default, pero íbamos por el superávit fiscal. Y asimismo, como jefe de gabinete, junto con una política de Estado que llevó adelante Néstor Kirchner, hubo políticas activas en materia de educación, ciencia y tecnología, convenio colectivo de trabajo, aumento de jubilaciones, tarifas especificadas y congeladas, que permitió ¿qué? Activar nuestra economía, nuestra industria, nuestro mercado interno, que es lo que de manera inmediata se tiene que empezar a hacer a partir del 10 de diciembre. Sería importante que el actual gobierno lo haga antes,
pero tiene una mirada completamente distinta, tiene una mirada financiera. Según Labaña, que es uno de los que pusiste dentro de la grilla de fórmulas y que tiene, por supuesto, digamos, lista de diputados nacionales aquí con componentes socialistas y radicales, Labaña dijo que los mejores días del kirchnerismo, no quiero ser, digamos... Siempre fueron peronistas. Los mejores días del kirchnerismo fueron con él como ministro de Economía. Te diría que hubo muchos más días muy buenos para la Argentina. Crecía a tasas chinas, ese crecimiento del 9-10%. Vamos por parte. Hubo una tensión en un momento determinado en donde Néstor Kirchner, como Alberto Fernández, jefe de gabinete, decidieron distribuir mucho más. Aumentar más jubilaciones, más salario de los trabajadores y tener un modelo mucho más distributivo. Que Labaña no quería. Vamos a ser claros en esto. Hubo un momento en la tensión que no era si me gustaba una decisión o no. Era, avanzamos para distribuir mayor cantidad de riquezas y llegar a un 50-50, 50% de participación de los trabajadores, 50% del sector empresarial. Y antes de llegar a ese 50 y 50, Labaña dijo no, hay que enfriar la economía. Y esa es una diferencia de modelo. Nosotros creemos en un modelo con un consumo, con mercado interno fuerte, con pymes, con industria, con inversión en tecnología que es muy importante para poder incorporarnos en el mundo y principalmente una Argentina con la panza llena. Y esa Argentina con la panza llena era con educación, con ciencia y tecnología y que la gente puede elegir qué comer. Con trabajo, con nuestros jubilados, con los remedios. Y esas fueron diferencias que se planteó en aquel momento. Para ser claro, esa fue una diferencia en donde él dijo, yo hasta acá llego. Él decía, hay que enfriar la economía. Néstor dijo, no, hay que seguir distribuyendo, dando derechos. Y ahí fue una división. También estaba lo macro que era superávit. La división más importante que tuvo ese periodo, digamos, que se corta en el 2005, que ya había tenido un antecedente que fue el de Rosati, que pega el portazo por el tema carcelario, de que le querían hacer firmar cuestiones, digamos, o sea, hay que mirar, digamos, todo lo que fueron esos 2 años entre 2004 y 2005. 2005 pega el portazo de Labaña diciendo de que hubo una carterización de la obra pública. No es así. No es así, sobre todo en aquel momento el ministro Labaña, representante de Techín, no puede argumentar esto. No. Ahí... Para vos, Labaña hoy sigue representando a Techín, es representante de Techín. A un grupo económico de la burguesía nacional. Lo importante es la discusión de modelo. Y en aquel momento, recordemos que del 25 de mayo del 2003 hasta el 2005, y él había sido antes ministro de Economía de Duhalde, ¿qué quería la ciudadanía? Volvamos. ¿Qué quería la gente? Quería previsibilidad. Veníamos del 99, del 2000, del 2001, en donde no había previsibilidad. No solo había un salto de devaluación muy grande del 1 al 1,40, que después se fue hasta 3 y después volvió hacia abajo, en donde era un dólar muy alto para exportar, que hizo que no haya una posibilidad de avance tecnológico, pero sí una gran posibilidad de exportación. Con esos recursos se dieron un montón de beneficios y estabilizaron la economía argentina. Y se construyó previsibilidad. Por supuesto, después del 2005 se tomó una decisión de avanzar en la redistribución de derechos y promoción a toda nuestra industria. Aparecieron todo el sector metalmecánico, esto lo debe conocer muy bien, todo lo que eran los bonos, para poder tener exportación, un mercado, ser más competitivos, a la par del aumento salarial para que la gente pueda consumir. Llegamos al 2007. Después del 2007 tuvimos algunos conflictos de distribución de la riqueza, porque también, después de la primera renegociación de la deuda, que continuó en el 2005 y continuó en el 2007, teníamos que empezar a hacer frente a ¿qué? Al pago de la deuda que nos había dejado el gobierno de los 90 y la Alianza, que se había defolteado en diciembre. Entonces, y agregado, digamos, de las crisis exteriores. De las crisis exteriores, pero tener en cuenta que hubo un periodo de ventana en donde se puso a la Argentina de pie, se avanzó con la redistribución de la riqueza, y en esa distribución de la riqueza se incentivó el consumo y se privilegió ¿qué? La educación, los jubilados y los pensionados y la ciencia y la tecnología. Ahora, dentro de esa revisión de la primera parte del kirchnerismo, ¿cómo pensás vos que va a ser? Porque, a ver, siempre está la comparación de 2001-2002 con este periodo post-Macri, dicen algunos. Otros dicen, sigue Macri teniendo posibilidades de
de ser presidente si van a un balotaje contra Fernández. Pero más allá, con el resultado opuesto, Fernández es la fórmula que termina ganando y asume el 10 de diciembre. Esos primeros 4 años, ¿cómo pensás vos que van a ser? Va a haber un diciembre muy activo, diciembre, enero, febrero y marzo, en donde... Paquete de medidas que pasen por el Congreso. Va a haber muchas medidas que tienen que pasar por el Congreso de la Nación para poder tener el respaldo legal, la legitimidad dada por el voto popular y, por supuesto, un trabajo arduo en el frente interno, poniendo a la Argentina de pie, y un periodo de ventana en el frente externo para poder tener previsibilidad y cumplir. Hoy tuve la posibilidad de estar en Estados Unidos y te lo dicen con claridad. Todos ustedes vienen y dicen que van a pagar. Sí, que les creemos, pero saben que no pueden pagar. O sea, saben que los periodos que tienen 2020, 2021, 2022, 2023 no tienen la cantidad de dólares para poder pagar. Entonces, lo primero que tienen que hacer es que la Argentina crezca. Díganos cómo va a hacer que la Argentina crezca y en base a eso discutimos el plazo para que ustedes paguen. Refinanciar. Y eso es lo que tenemos que estar hablando. Hoy escuchamos al gobierno y dice, vamos a pagar. Pero ¿qué sucede? El mundo sabe que no podés pagar 40.000 millones de dólares en el 2020, 45.000 millones de dólares en el 2021, 55.000 millones de dólares en el 2022 y 60.000 millones de dólares en el 2023. No los tenés. Y es deuda que tomó este mismo gobierno. El Fondo Monetario ya le dio 57.000 millones de dólares en 2 años y medio al gobierno de Macri. Entonces, vamos por parte. El Fondo Monetario le prestó, de lo que le prestó al mundo, el 70% de su cartera a la Argentina. Hoy, conjunto con el Fondo Monetario, hay que buscar las soluciones para salir. ¿Qué tiene que hacer el Fondo? Darnos tiempo. Y en el tiempo, por supuesto, siempre la Argentina pagó, y el gobierno que más pagó fue el de Néstor y Cristina, con Alberto como jefe de gabinete. Pero antes de pagar, hubo una deuda interna que se tuvo que solucionar. Se tiene que actualizar las jubilaciones, las pensiones, se tienen que especificar las tarifas, se tiene que acompañar... Más plata en el bolsillo es la solución. No solo más plata en el bolsillo, sino tranquilidad, orden y posibilidad de desarrollo, con una clara inversión en ciencia y tecnología, inversión en educación y tranquilidad para poder ordenar nuevamente la vida de todos los argentinos. Haciendo eso en los primeros días de gobierno, la Argentina se pone de pie y para lo cual es muy necesario un nuevo gobierno en la provincia de Santa Fe que va a empezar a poner la provincia de Santa Fe de pie. Si la provincia de Santa Fe se pone de pie la Argentina. Si la Argentina se pone de pie, la provincia de Santa Fe se potencia muchísimo. Por eso es importante la sinergia entre un futuro gobierno nacional de Alberto y Cristina, junto con el de Omar Perotti, y nosotros siendo el puente de ese gobierno. Porque es la segunda economía provincial, el resto de las provincias nos miran y saben que si Santa Fe crece, crece la Argentina. Y si la Argentina crece, Santa Fe vuela. ¿El escenario es de balotaje o el escenario es de ganar en primera vuelta? El escenario es para que se fortalezca la democracia, elija un nuevo gobierno. Y la gente tiene el 11 de agosto la oportunidad de ponerle un límite al gobierno actual de Macri y elegir una nueva opción que se reafirma el 27 de octubre. ¿Qué pasa si hoy está primero en las encuestas, digamos, la fórmula Fernández, no superan el 35% a nivel nacional? Segundo aparece Macri con un escenario, digamos, que ya me imagino que todos los analistas lo deben tener en cuenta. Si aparece Spert y tanto fue dolor de cabeza para el macrismo, quiere decir que le saca votos directamente a Macri. Si aparece Gómez Centurión, también le saca votos a Macri. ¿Qué pasa si la Baña está cerca del guarismo, de los números de Macri? ¿Es distinto verlo en una polarización contra Macri que contra una tercera vía? Yo veo que es mucha futurología. Hoy lo que siento... Pero faltan 40 días. Hoy lo que siento en la calle, lo que escucho, lo que me transmite la gente es: ¿queremos poner un límite al actual gobierno nacional? Me gusta la moderación de Alberto, quiero apostar y darle la oportunidad para que volvamos a ser felices y tranquilos todos los argentinos. ¿Eso es una autocrítica? Me gusta la moderación de Alberto, ¿es una autocrítica implícita? Cristina, en el momento que decide ser vicepresidenta, ponerse a disposición y trabajar para todos y cada uno de los argentinos y argentinas, y conversar con Alberto, que fue muy crítico de ella. Alberto fue muy crítico de ella como candidato a presidente. ¿Y un gabinete cómo sería? Piensa en la unidad nacional, piensa en previsibilidad, hombres y mujeres de experiencia que, con lo hecho en su momento
más soluciones innovadoras que nos incorporen mejor en el mundo y resuelva situaciones concretas de la gente, trabajando con cada gobernador, con cada diputado, con cada senador, podemos poner a la Argentina rápidamente de Ahora, pie. yo no me la imagino como la ilustró en una entrevista con Novarecio el fin de semana pasado, a Cristina únicamente metida como presidenta de la legislatura o del Congreso Nacional. Hay roles y funciones que están en la Constitución. Bueno, pero está bien, pero con funciones de incidencia dentro del gabinete, me imagino que también. Hay roles y funciones. El presidente va a ser Alberto Fernández y por supuesto que va a haber un contacto, una opinión, como lo vamos a tener nosotros como diputados nacionales y principalmente haciendo el puente con el nuevo gobierno de la provincia de Santa Fe. Entonces, por supuesto que va a haber un vínculo entre Poder Ejecutivo, Gobierno Provincial, Congreso de la Nación y sobre todo por el consenso que se tiene que generar en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para poder tener las mejores leyes que le den fortalezas a las políticas activas locales del interior de nuestra Argentina, con un frente externo que vamos a tener que tener una buena cintura, una buena política exterior de renegociación y de ganar espacios. ¿Para qué? Para volver a respirar, para poder tener crecimiento, para poder tener previsibilidad y por supuesto cumplir, que es lo más importante, sobre todo después de la gran deuda social que nos está dejando el gobierno nacional, en donde la gente no puede elegir qué comer y si tiene la posibilidad de comer, no puede saber si va a pagar la luz o no la va a pagar, no le puede comprar el yogur a su hijo, no puede mandar el pibe a la escuela, lo sacó del club. Terminemos con esto, que vuelva el chico al club, elijamos qué comer, que el chico vuelva a comprar el yogur para su hijo y principalmente podamos nuestros proyectos individuales desarrollarlos en un colectivo. Para eso hay que elegir un nuevo gobierno que le devuelva la esperanza a la Argentina, tenga la experiencia y dé previsibilidad. Es Alberto Fernández con Cristina y la mayor cantidad de diputados nacionales que tengo el honor de poder encabezar esa lista. La última, gracias Marcos. Vamos al ámbito provincial? Sí. Después de la victoria del 16 de junio del peronismo, ¿cómo te imaginas un gabinete de Perotti? ¿De amplitud a todos los sectores o se va a cerrar en lo que se le decía, digamos, a Obey, que era un avión de 6 plazas? Siempre cuando uno está en un cargo ejecutivo y es elegido por la ciudadanía y tiene que cumplir con cada una de las promesas de campaña, que es muy importante que se cumplan, va a elegir a hombres y mujeres de su confianza, integrados con capacidad de gestión, con honestidad y transparencia. Y creo que la fórmula Perotti-Rodenas va a elegir, junto con todos los espacios políticos, los mejores cuadros políticos, hombres y mujeres, para poder desarrollar una excelente gestión. Y nosotros vamos a estar acompañándolo. Gracias, como siempre. No, gracias a vos, Rodrigo.